Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jimin ocupa por quinto día consecutivo el número 1 en la lista diaria de Spotify Global. Es un tremendo éxito. Y quinto en Spotify Estados Unidos. Necesitamos más reproducciones en Apple Music, es una plataforma muy importante. Recuerda que en la caja de descripción te dejo playlist de Apple Music, Spotify y YouTube. Ayudemos a Jimin a estar en los primeros lugares de las listas y que permanezca en el tiempo. Vamos chicas, a reproducir Who. Excelente noticia. Muse debuta en el puesto número 2 del Billboard 200. Empatando como el álbum con mayor éxito en las listas de un solista de K-pop de todos los tiempos. Jimin también es el primer y único solista de K-pop en la historia con múltiples álbumes debutando dentro del top 3 del Billboard 200, Muse y Face. Felicitaciones Jimin, te mereces eso y mucho más. Sigamos dándole alegrías a nuestro hermoso Jimin. Recuerda que en las playlists están enfocadas en Who, pero también en Jungkook. Apoyamos a los dos, pero con enfoque a Jimin, por el nuevo lanzamiento de Muse. No lo olvides, hacer stream es demasiado importante. Se lanzó el detrás de cámara del video musical, Who. Jimin apenas bajó del avión fue directo a grabar el video, hacía mucho frío, pero él siempre con buen ánimo y muy alegre. Te dejo estas hermosas imágenes de Jimin. Jimin nos cuenta la escena final. 마지막 씬인데 사람들이 이제 스쳐 지나가면서 너가 나의 인연인지. No sabe quién es la persona indicada, no especifica géneros. Podemos ver que pasan tanto hombre como mujeres. Al final dice que se queda solo. 일단 지금 나 혼자다 이런 거 표현한 거예요. La imagen de la pantalla es hecha por computadora se podría decir y creo que eso pudo ser idea de Jimin después de grabar el video. Además conecta la imagen de Jungkook con la frase Keep Going, que es la misma frase que se ve en la selfie de Sapporo. Quizás la primera intención es terminar solo el video y que sigue buscando el amor. Pero la pantalla caer le da un nuevo vuelco y al finalizar camina por una línea roja. Igual debemos entender que es un video musical, no es la vida misma, pero que pistas nos dejó, sí claras. Diario Militar J-Coop. Desayunaron. Arroz, sopa de tofu con carne de res, salteado de albóndigas de arroz con verduras, ensalada de col y kimchi en cubos. Almorzaron. Sopa de pastel de arroz con caldo de hueso, hot dog con queso mozzarella, ensalada de yogur y melocotón, kimchi en cubos y jugo de fruta. Cenaron. Arroz con spam y mayonesa, sopa buda y jjigae, guiso de carne y salchicha, jeranjim huevo al vapor, cerdo salteado con bok choy, kimchi y jugo de fruta. El tiempo en Yeoncheon. 27 grados Celsius, nubosidad parcial. Con una máxima de 31 grados Celsius, nublado. Tarde-noche 31 grados Celsius, nubosidad parcial. Quiero dejar en claro algo, Big Hit ni IVE han sacado un comunicado sobre el traslado de Jimin o Jungkook a otra unidad, es completamente falso. Ambos permanecen en la quinta unidad en la brigada de artillería, como lo dije en mi anterior video. Todos los comunicados de la empresa se publican en la aplicación Beavers. Además, la empresa no puede hacer esa clase de comunicados. Hay que entender algo,
Ahora los chicos trabajan para el ejército, no para la empresa. Son asuntos del Estado que nadie puede interferir. Por favor, a no caer en mentiras, porque es muy fácil dejarlos al descubierto. Repito, Jimin y Jungkook están haciendo juntos el servicio militar bajo el sistema de acompañamiento y ambos permanecerán juntos hasta que les den de baja. ¿Sabías que? Las exvecinas están tan desesperadas que ya no saben a qué recurrir, y volvieron a decir que Jimin es violento con Jungkook por estas imágenes. Realmente parece una mala broma de las Akgaes y exvecinas. Jimin claramente no le pega con violencia a Jungkook, más bien es como una caricia, es un juego que ambos siempre han tenido. Este específicamente, de una publicación de una Akgae de Jungkook del año 2022, que las exvecinas reflotaron, diciendo que le había pegado a Jungkook. Cuando vemos la imagen de otro ángulo, se ve claramente lo que pasó, ambos estaban sonrientes y felices. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar las mentiras de esta gente que se niega a aceptar la realidad? Yo creo que esto es más violento, pegar una patada en la espalda, pero entiendo que son compañeros y hacen ese tipo de cosas. Jimin y Jungkook tienen un vínculo hermoso, se miran y ya saben lo que quiere el otro. Se hablan en clave, solo personas que han pasado mucho tiempo juntas y se quieren, pueden llegar a crear. Ahora ya lo sabes. La página de yates en Instagram publicó este video con las siguientes palabras. Voy a publicar una foto de Jimin y Jungkook en el yate. Todos saben que pueden reconocer a nuestros seres queridos desde lejos. Nuestro gato calico Jimin y el conejo musculoso Golden Magne, Jungkook. El clima estuvo fantástico el día de su visita. Cuando hace buen tiempo salgo a hacer fotos. Jungkook y Jimin en un yate al atardecer, ¿qué opinas? Army, lo descubrirás desde lejos. Hay un episodio realmente divertido que recién estoy revelando ahora. El rodaje se realizó en secreto, por lo que el equipo de filmación, Jungkook y Jimin no vinieron a la oficina y se fueron a navegar de inmediato. Por eso el capitán solo me llamó y me dijo que BTS estaba en el yate. Estoy en la oficina, así que ni siquiera los pude ver. Estoy fotografiando desde lejos. Y en la historia de Instagram subió el video preguntando. Encuentra a Jimin y Jungkook. Canción de fondo, Dreamers. En el video se puede ver desde lejos a dos personas. Puede ser abrazadas viendo el hermoso atardecer. ¿Crees que mostrarán esa imagen de ellos? Por supuesto la publicación ya no existe, siempre es lo mismo cuando se publica algo de Jimin y Jungkook, pero como digo siempre no cambia en nada la realidad Jikook. Ellos pasaron unas vacaciones increíbles en Jeju y prontamente lo vamos a ver. ¿Estás preparada para tanta miel Jikook? Una Jikuka se dio cuenta que el baño donde ellos se toman la foto en el hotel de Sapporo está todo mojado. Creo que la mayoría nos dimos cuenta de los vidrios salpicados, pero no del suelo mojado, y la ducha desconectada. ¿A qué habrá jugado Jikook en ese jacuzzi? Puede ser lo mismo que aquella vez. Recordemos que Jimin dijo que podría manejar a un Jungkook sin polera, así que debió ser un juego totalmente controlado. Hablando de eso, se cumplió un año de aquel live, donde todos nos sentimos mal tercio. Ambos coqueteándose descaradamente, y pensar que de su viaje a Connecticut habían pasado solo unos días. Jikook nunca se cansarán de estar juntos, más al descubrir cómo lo pasaron en Connecticut y ver este live, toma otro sentido y claramente ambos no pueden estar separados porque siempre terminan buscándose, sea como sea. Día 318. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.